Hola, buenas noches. Qué gusto que nos estén acompañando. Bienvenidos a un episodio más de La Legión Caminando entre Valientes. Reciban un saludo donde quiera que estén y pues muchas gracias. Gracias a Pastelería y Repostería Malab por este exquisita gelaflán. Algo que vamos a probar ahorita y pues bueno. Muchas gracias amigos en Perú, en la Unión Americana, a nuestros pastores en la Ciudad de México, a nuestros pastores aquí en la ciudad de Oaxaca y seguimos con esta serie, Portadores de tu Gloria, y hoy nuestro episodio, Limpia tu vasija. Paco. Hola, buenas noches Lalo, buenas noches Ángel, buenas noches a cada uno de ustedes que la verdad nos siguen y siguen esta transmisión. La verdad nos entusiasma mucho que estén presentes, que pues corran la voz. Hemos recibido cada uno de nosotros que son muy buenos los temas y la verdad te invitamos a que si no tienes la oportunidad de verlos los miércoles a las 7, ahí en la página Entre Amigos, ahí están. Vete todos los miércoles a La Legión, o también en YouTube, ahí están también todos los programas de La Legión y sigue cada serie. La verdad, estamos aprendiendo y estamos aprendiendo, gracias a Dios. Lalo. Muy buenas noches a todos, gracias que nos acompañan y pues solamente una corrección, Angelito, es gelatarta, si no al rato me van a regañar y no verás, se arman las cosas. Y ustedes saben a lo que yo vengo y pues vamos a probar qué tan rica quedó, vamos a degustar esta noche la palabra del Señor y pues agradecemos a Dios por este tiempo. Paquito. Así es, iniciamos con el tema, como decía el tema y el título es Limpia tu vasija y es el versículo base que vamos a tomar es Romanos 15:16 y dice: mi cargo es servir a Jesucristo, anuncia la buena noticia de Dios como si fuera un sacerdote. Estoy preparando a los que no son judíos como la ofrenda de Dios puede aceptar, apartada para el poder en el Espíritu Santo. Es bien padre esta palabra. Así es, pues miren, esta serie que tomamos, Portadores de tu Gloria, tiene que ver con hablábamos de la vez pasada del libro de Malaquías y tenía que ver con el sacerdocio, tiene que ver con el sacerdocio. Recordemos que los que somos creyentes en Cristo Jesús somos llamados a ser sacerdotes. La vez pasada el primer tema fue llamados por gracia o llamados en su gracia, y este tema tiene que ver mucho con eso, porque muchas veces nosotros no dimensionamos lo que significa ser portadores de la gloria de Dios, de que Dios nos ha llamado en su gracia para darnos un lugar especial. Y ahorita leíamos un pasaje, Pablo dice que él es un sacerdote, él está llamado a ser como un sacerdote para preparar a los que no son judíos, es decir, a los gentiles, a nosotros, para que podamos ser presentados a Dios aceptables como una ofrenda, como un holocausto, y para que seamos apartados por el poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros vemos esto, debemos entender algo. En el Antiguo Testamento, el sacerdote no se hacía, el sacerdote nacía como sacerdote, ¿verdad? Había que nacer en una tribu específica, en una familia especial, es decir, tenía que ser escogido por Dios para ser un sacerdote desde su nacimiento, tenía que ser predestinado para estar dentro del linaje sacerdotal. No cualquier persona podía ser sacerdote, tenía que ser una persona escogida por Dios, ¿verdad? A ver, Paquito, ¿qué significa la palabra sacerdote en el original hebreo? Dice, perdón, me agarraste con mis datos en otra hoja. Dice: nosotros somos sacerdotes, tenemos una sabiduría para mantenernos dentro de la casa, iglesia y trabajar donde quiera, donde vayamos. Sacerdote significa Levi. Ajá. Bueno, la palabra sacerdote es la palabra Cohen es sacerdote, es el que ministra o es el que encargado de las cosas santas. Cuando ahorita Paquito mencionaba la palabra Leví, recordemos que venían de la tribu de Leví, y la palabra Leví significa el que une a los suyos. El que une a los suyos. Es decir, los sacerdotes eran los encargados de mediar la unidad entre Dios y su pueblo. Así es. Se encargaban de unir
de unir al pueblo con Dios. Ahora nosotros como sacerdotes tenemos una gran tarea delante de nosotros. Responsabilidad, como dice Angelito, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad, Angelito? Híjole, pues mantener unida a la familia para empezar. Con eso ya nada más. Tenemos hasta para repartir, ¿no, Paco? No, pues es que es algo muy extenso, ¿no? Nada más, no como en la familia, decíamos, en todo lugar que vayamos, ¿no? Muchas veces somos de esos gritones a la primera, pues, ¿no? No tenemos esa sabiduría para encaminar a nuestra familia, para encaminar en nuestro trabajo y empezar a reconocer que en qué lugar estamos, ¿no? En qué lugar Dios nos pone. Y sí, es un reto, una responsabilidad tremenda. ¿Sabes algo? Es una responsabilidad muy grande, pero también es un privilegio muy grande. Por favor, ¿nos puedes leer Levítico 1, Angelito? Así es. Fíjate que en Levítico 1 dice, el Señor le habló a Moisés desde el santuario. Le habló. Fíjense, el Señor le habló o llamó a Moisés desde el santuario. ¿Por qué le habla desde el santuario? Si nosotros regresamos un poco el tiempo, vemos que antes de que se establecieran como nación, antes de que se estableciera el tabernáculo, ¿dónde hablaba Dios con Moisés? En el Sinaí. ¿Cuántos podían acercarse a Dios a hablar con él? Solamente Moisés. Sí. Y su siervo Josué, que siempre lo seguía. Y ahora vemos algo diferente. Primero les habla en un monte, pero ahora dice que les habla desde el santuario y los llama. Llamó a Aarón, llamó a Moisés para establecer el sistema, los medios por los cuales ellos podían acercarse a él. Pero ahora los llama desde el tabernáculo, desde el santuario. ¿Dónde se ubicaba el santuario? Cuando se establecían en algún lugar, cuando acampaban en algún lugar las 12 tribus, se establecía el santuario en el centro del campamento y todas las tribus alrededor. Quiere decir o representaba que la presencia de Dios estaba ahí. Y cuando Dios llama a Moisés y le dice, ven a mí, acércate a mí, ese es algo muy importante. La palabra es cará, la palabra es llamar, la palabra es hablarle y Dios nos habla. Y este es un tiempo en el cual Dios nos está hablando y nos está llamando una vez más a que restauremos nuestro sacerdocio. Porque muchas veces nosotros hemos desechado, hemos menospreciado lo que Dios ha puesto en nuestras manos. A veces le hemos delegado la responsabilidad a la esposa. Dejamos que ella sea al abuelo, dejamos que ella sea la que ore, dejamos que ella sea la que les lea la palabra, dejamos que el tío les enseñe, dejamos que el primo haga otra cosa y nosotros, bien, gracias, tal vez nosotros nos dedicamos a otra cosa, decimos vengo muy cansado del trabajo, nos ponemos con el celular, nos ponemos con una serie y descuidamos el gran privilegio, el llamado. Oye, que tenemos. pero qué padre lo que nos estás diciendo, porque de acuerdo a los últimos tiempos, yo creo que lo hemos visto, Paco, lo hemos visto la mayoría. Normalmente, ¿qué te dicen? Deja que tu hijo haga lo que quiera, deja que tu esposa haga, deja que fulano haga lo que quiera. Y se están dando cuenta que parte de la desintegración familiar es porque no hay un orden en la familia. Y fíjate cómo desde el principio, por eso dicen que cuando uno se sale de los caminos de Dios, todo se empieza a corromper. Porque aquí quiere decir que desde el principio el Señor decía, a ver, van a ser de la tribu de Leví, son los que tienen que unir a los suyos. Así es, tenemos que ver esto también. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está, los sacerdotes tenían que ser de un linaje escogido. Y ahora el creyente es de un linaje escogido. Dice, vosotros sois linaje escogido. Luego dice, real sacerdocio. O sea, nosotros somos un sacerdote. Por si te la querías quitar. No, todo aquel que ha creído en Cristo es un sacerdote, un rey sacerdote. Qué tremendo es esto. ¿Sabes por qué es tremendo esto? Porque eso implica una responsabilidad. Y si nosotros regresamos al libro de Malaquías, el libro de Malaquías llama a los sacerdotes a que vuelvan otra vez a funcionar, a servir
como debía ser, para que Dios no traiga juicio sobre su pueblo. ¿Nos puedes leer un pasaje de Malaquías, Paquito? Aquí dice en Malaquías 4:6 dice, y él hará que padres e hijos se reconcilien, de lo contrario vendré y castigaré su país destruyéndolo por completo. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Qué juicio tan grave, ¿eh? ¿Por qué estaba sucediendo esto en el pueblo de Israel? ¿Por qué estaba sucediendo que había tanta injusticia, había tanta fragmentación en la familia, fragmentación en la adoración a Dios, fragmentación en todas las áreas? Había división, cada quien hacía lo que quería. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el sacerdocio estaba corrompido, porque el sacerdocio estaba durmiendo, porque el sacerdocio estaba lejos del propósito de Dios. ¿Y sabes por qué nos alejamos del propósito de Dios? ¿Sabes por qué se alejaban los sacerdotes del propósito de Dios? Porque ellos no estaban contentos con lo que estaban viendo. No estaban contentos con lo que estaban viviendo. No estaban contentos con lo que estaba pasando en su casa, en su pueblo, en su nación. ¿Y cuántas veces el descontento nos provoca estas cosas? Sí. Apartarnos de Dios. Entonces, ¿cómo en el día de hoy, cómo puedo yo agradar a Dios para volver a unir a mi familia, para poder ministrar? Para poder, porque es lo que dice Pablo, ¿no? Él dice, yo estoy preparando, dice Pablo. Tú sabes, Paquito. No, estoy aprendiendo. Estamos aprendiendo, ¿no? Sí, o sea, buena pregunta, ¿no, Lalo? Sí, porque fíjate lo que dice aquí Malaquías, ¿eh? Dice, entonces Él volverá, Él hará volver, y está hablando de Jesucristo, ¿no? Pero nosotros aquí tenemos que ver esto, nosotros hemos sido comisionados, como dice Pablo, este es mi servicio, dice Pablo, ¿no? En el versículo que leíste, ¿no, Paquito? Así es. Ese es mi trabajo, dice, sí. Esa es mi comisión, ser como un sacerdote, preparar a aquellos que van a unirse a Cristo, preparar a aquellos que van a ser presentados como ofrenda. Y ¿sabes algo bien interesante aquí? Tenemos que ver esto, nosotros tenemos que aprender a presentarnos a Dios como un sacrificio, como un holocausto. Por favor, léenos, por favor, Angelito, Romanos 12:1. Dice, por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que a Él le agrada. Fíjate, lo que está diciendo, dice, la versión 60 dice, ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y alguien dirá, no, pues yo voy al culto todos los domingos, yo me congrego, yo me echo unos brinquitos en la alabanza, 2-3 lagrimitas de cocodrilo cuando el pastor predica, baja el pastor y le beso la mano, me como unas tortas ahí de mamacoco, hago el gasto, pues, ¿qué más? No, y me ven los hermanos y me ven que ahí estoy. Pero Pablo no se refiere a eso. Pablo dice, presenta tu cuerpo como un sacrificio. Y ahora hablamos aquí de este sacrificio que dice que es vuestro culto racional, un culto agradable a Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, en las ofrendas, había unas ofrendas que eran de olor agradable a Dios y unas ofrendas que eran de olor no grato a Dios. Las ofrendas de olor agradable a Dios eran el holocausto y la ofrenda de paz. El primero que vamos a ver es el holocausto. ¿Qué significa el holocausto? Viene de la palabra hebrea olá, ¿verdad? Que significa que asciende, aroma que asciende, que sube, ¿no? Agradable. Eso es lo que significa la palabra olá. Entonces, cuando Pablo dice presenta tu cuerpo, tenemos que entender esto. Ahorita es un momento donde leías Levítico capítulo 1, ¿verdad, Angelito? Así Levítico es. Capítulo 1, versículo 1. ¿Sabes? Vamos a ver un poquito este pasaje. Fíjate lo que dice cuando nos habla acerca de la primera ofrenda, que es el holocausto. El versículo 2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Qué dice? La primera ofrenda que habla es el holocausto, lo que decíamos ahorita. ¿Cómo lo tiene que hacer? Dice, macho sin defecto lo ofrecerá. Todas las ofrendas del Antiguo Testamento prefiguran a Cristo, son tipos de Cristo. En Él se cumplen
Todas las ofrendas que se mencionan en el libro de Levítico se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos del holocausto o la ofrenda de palas, que son olor agradable a Dios, se refiere a su vida que vivió hasta el momento de la cruz. Una vida santa, una vida agradable delante de Dios. Y en el momento que Él es crucificado, que empieza su vía crucis, en que empieza, vamos a decirlo así, su pasión, en ese momento es cuando se vuelve una ofrenda de olor no grato a Dios, una ofrenda de expiación por el pecado. Como dice el profeta Isaías, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y como que escondimos de Él el rostro, dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos el holocausto, dice que tenía que ser un macho perfecto, sin ningún defecto. Y cuando leímos Malaquías 8:10, ¿qué decía? No, que agarraban el cojo, que agarraban el manco, el enfermo y lo ofrecían. Es decir, no estaban cumpliendo. Era parte de la corrupción del sacerdocio, ¿no? Entonces, pero aquí cuando dice algo bien interesante, dice, de su voluntad lo ofrecerá. ¿Cómo tenemos que presentarnos a Dios como holocaustos? Voluntariamente. Híjole, no, pues ahí reprobamos la mayoría, ¿no, Paquito? A veces, ¿quién nos lleva a la fuerza? ¿Quién nos lleva? Pues la esposa, mujer, los hijos. Órale, apúrate, mi amor, ya te planché la ropa, mira, ya está aquí tu juguito, ya está aquí, apúrate, vamos a la iglesia. Espérate, una vez que vengo cansado, mira, ayer llegué bien tarde del trabajo, y tú puro molestar, hombre, déjame descansar, ¿no? Vamos a orar, espérate, que ya tengo mucho sueño, mañana tengo que madrugar. Sí. ¿No tenemos que, no empeñamos? Nuestra voluntad, la voluntad, la primera cosa para agradar a Dios, para hacer un holocausto, una ofrenda agradable a Dios es que nuestra voluntad. Pon tu voluntad en lo que quieres agradar a Dios. Pon tu voluntad en las cosas de Dios. Hazlo con gusto, hazlo con alegría. Alégrate en que tienes el privilegio de tener a tu familia junta, de que tu hogar no se desintegró. ¿Cuántas personas en su casa están sufriendo porque a lo mejor ya se divorciaron los papás, los hijos sufren, a lo mejor pasan muchas cosas en el hogar, hay tantos problemas y tú y yo somos privilegiados porque tenemos una oportunidad de que el Señor esté con nosotros? La segunda cosa que tenía que hacerse con el holocausto es lo siguiente, dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará al becerro. Es la segunda cosa, degollará al becerro. Aunque esté muy bonito, dijera, ¿no? Aunque esté muy chulo el becerro. Pues estaba chulo, porque era de primera, ¿no? Sí, dices, no manches, con todo el corazón. Ahora sí, con todo el dolor de mi corazón, va como va, ¿no? Sí, fíjate lo que dice. ¿A cuánto nos gusta estar acariciando el becerro? No, a todo. Decimos, no, es que estoy cómodo. Sí. No, es que despuesito, Señor, espérate al otro año. Es muy temprano. No es mi tiempo. Sí. Y te gusta, y me gusta acariciar al becerro, ¿no? Deja de hacer eso. No, es que está chulito, no, Sí, espérate, Señor. ¿con qué Otra hablar? oportunidad. Exactamente. Está muy chiquito, mira qué ojitos me echan, ¿no? Sí, es una cosa tremenda esto porque dice, degollará al becerro. Pablo dice, haced pues morir en vosotros lo terrenal. Bueno, yo creo que aquí sí te falló, Lalito, porque no nos pediste los cascos, ¿verdad, Paco? O sea, sí, ya vamos a entrar en... Pero ya te habían dicho de la otra semana. Pero él dijo que iba a avisar. Acuérdate que dice que el hombre de Dios tiene que estar enteramente preparado. Ya si no te preparas es porque quieres, te gusta la mala vida. Pero dice Pablo, hagamos pues morir lo terrenal. Y luego otra porción dice, despojaos del viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Así es. Eso significa degollar al becerro. Degolla tu becerrito, yo no sé cuál sea. A lo mejor tu becerrito es que los fines de semana, pues el sabadito empieza desde jueves. Sí. El fin de semana empieza desde jueves, ¿no? Y una que otra, y un resbaloncito por ahí. Y te gusta tener a tu becerrito. Así es. Te gusta acariciar el becerro, ¿sabes qué? Dice el Señor, no. Pon tu mano sobre él, es decir,
Entrégaselo a Dios y dile, Señor, aquí está, este es mi pecado, este es lo que me está estorbando, esta es mi carne. Suéltalo. Suéltalo. Y en ese momento en que impones tu mano, ¿qué tienes que hacer? Dale cuello, ¿no? Sí, todo. Como decía el chinito, ¿copelas? Cuello. O cuello. No, y es que yo no sé si nada más sea mi caso, no sé si ustedes batallen con lo mismo, No. pero no, es que pareciera que el domingo es cuando más te llama a la cama. O sea, sabemos la mayoría que es el día del Señor, que hay que ir a servirle y todo, y lo primero que hacemos es, ay, mira la almohada, ay, mira la camita, ay, mira esa cobijita, me dice, oye, que bañate. No, es que Yo 5 te voy minutos. a decir que a mí me llama toda la semana. No, pero yo sí, la verdad. Sí, O sea, tienes fíjate razón. que, ¿cómo no? Pero ¿sabes qué pasa, Ángel? Y Sí. ahorita, como bien dices, sí es muy bonito, pero por ejemplo, en nuestro trabajo de lunes a viernes sabemos que vamos a recibir algo. Sí. Sabemos que vamos a recibir económicamente algo y por eso no nos cuesta, ¿no? Por eso, aunque nos cueste, pues lo tenemos Lo que tenemos hacer, que hacer, ¿no? Es algo Lo que tenemos que tenemos. hacer, lo tenemos que hacer porque pues recibimos algo, siempre algo económico. Pero aquí dijeras, no, pues no voy a recibir nada, al contrario, voy a gastar. Voy a gastar. Oye, y la verdad, no, si nos damos Sí, cuenta, así es. y como ejemplo, no quiero, sí me cuesta, sí, también tengo que hacer que muera la carne. Eres humano. Como muchos, sí, tenemos errores, sí, tenemos sí. errores. Pero he visto la mano de Dios, tenemos más de 5 años y gracias a Dios, que en verdad hemos aprendido. Mis hijos son 4, mi esposa y yo somos 6 de familia y no hemos pisado un consultorio médico, no hemos pisado algo de emergencia. Gracias a Dios Él siempre ha provisto eso, ¿no? Desde que entregamos nosotros eso que dijimos, ¿sabes qué? El pecado a Dios, a todo esto que nos está... Tenemos errores, vuelvo a repetir, sí, pero en verdad Dios ha sido bueno con nosotros. Desde que empeña uno la voluntad. Así es. Lo primero es así empeñar tu voluntad, acuérdate. Y fíjate Voluntad. que pongo como por ejemplo a mis hijos, porque ya se dan cuenta de que el servicio a Dios, solito, ellos mismos ven la ganancia, o sea, ven la voluntad de Dios que se manifiesta en sus vidas. Y hay veces hasta a mí me cuesta, pues, ¿no? Y yo al menos que yo soy el administrador, yo soy el que, como ahorita vamos a pasar a repartir, ¿no? A repartir. Pero sí, se complica que nosotros, oye, que necesito esto. Híjole, mano. Sí, no. sí, Paco, qué padre, pero tú has pasado un proceso. Todos Hemos sí, pasado sí, un proceso. Y quieras o no, lamentablemente, habemos personas o hay muchos de nuestros amigos que dicen, ¿y valdrá la pena? En no, este caso, por eso le digo, en este caso, vale la pena. Aquí, amigos, les abrimos un paréntesis y aquí habemos 3 personas que podemos decir, vale la pena. Así Decía es. Paco ahorita algo bien cierto. De lunes a viernes no te cuesta porque ves algo monetario. Te quiero decir que aquí posiblemente no podrás ver, pero no sabes en el mundo espiritual lo que vas a desatar, las bendiciones que vas a desatar para tu familia y sobre todo lo que viene para tus hijos. Así Yo es. creo que Paco, si pudiera dimensionar ahorita, verse en 30 años, ver a sus nietos, él va a decir, valió la pena. Así es. Valió la pena cada lágrima, valió la pena levantarme esas mañanas donde la cobija me llamaba. Yo creo que en mi caso, yo voy a decir lo mismo, valió la pena, Señor. No cabe duda que ha sido mi mejor decisión ofrecerme de buen modo. Así es. Y es aquí podemos mencionar lo que dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, ¿no? Cuando estaba dando los 10 mandamientos, dice, ¿no? Porque aquí dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y luego dice, y hago misericordia a millares de los que aman mi nombre. Entonces cuando tú empiezas empeñas tu voluntad, es decir, yo sé que cuesta mucho trabajo. Yo te quiero decir algo.
En mi caso yo puedo decir, y te lo digo así, yo me acuerdo hace 2 años cuando empecé a ir a la iglesia, me iba mejor. En mi trabajo me iba mejor, mucho mejor. Así es. Empecé a ir a la iglesia y no sé, algo pasó. Algo pasó. Y yo no digo, no, pues es culpa de Dios. No, yo entiendo que es un proceso. Porque muchas veces cuando tú quieres empeñar tu voluntad, cuando tú quieres hacer morir al becerro, cuando tú quieres degollar tu carnita, el enemigo te empieza a poner obstáculos. Tú lo has intentado, yo sé que lo has intentado. Has querido, pero empiezas a ver que se empiezan a poner feas las cosas. Empiezas a ver que dices, no, es que ya no me alcanza. No, es que pasa esto. No, es que pasa lo otro. Es que me sucede esto. Y entonces es cuando te detienes y ya no sigues adelante con lo que has propuesto en tu corazón, con tu voluntad que ya empeñaste, porque a lo mejor ya hiciste la promesa a Dios y dijiste, Señor, a partir de hoy voy a empezar a hacer esto para ver la bendición en mi casa. ¿Sabes algo? Algo que estaba yo platicando con mi hermano, vamos a decirlo así, en la carne. Él me decía, mija, fíjate, yo he aprendido algo en esta pandemia. ¿Sabes qué? El enemigo quiso detener la iglesia, el enemigo quiso hacer algo con la iglesia, pero yo he entendido algo, me dijo él, que Dios está usando al enemigo a través de esto para enseñarnos la importancia de la familia. Así es. Para enseñarnos la importancia de ser sacerdotes en casa. Para enseñarnos la importancia de que te pongas a orar con tus hijos, que leas la Biblia con ellos. Porque antes decías, no, pues el domingo van a la iglesia y les enseñan. Tienen su maestra, aprenden un canto, aprenden un versículo. Pero ahora que no hubo esto, tenías que hacerlo tú. Tenías que orar tú con ellos. Tenías que leer tú con ellos. Tienes que hacerlo. Dios está regresándonos, como dice Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres, para que no venga yo y hiera la tierra con maldición. Es decir, hoy es el tiempo en que tú y yo tenemos que reflexionar si queremos ver bendición en nuestra casa, en nuestra familia. Tenemos que volver al principio. Tenemos que volver a ser gratos a Dios. Volver al origen. Volver al origen, volver y limpiar nuestra vasija, limpiar nuestra casa, limpiar nuestra familia. Y el tercer punto en esto es, lo que sí quiero leer lo que dice la palabra del Señor. Dice entonces, degollará el becerro en presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, el cual está en la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Esa era la otra cosa que tenemos que hacer. Dice aquí, estamos hablando de unidad y aquí dice división. No. ¿Sabes a qué se refiere esto? Aquí hay que poner un orden. Tenemos que empezar a poner orden en casa. Tenemos que empezar a poner orden en nuestra vida. Somos muy desordenados. Sí. En verdad decimos, no sé si te ha pasado, a mí me pasa, de repente ando buscando algo y ya no sé ni dónde lo puse. Dices, ay, aquí lo puse. Y hasta te enojas con tu esposa. Sí. No, yo aquí lo dejé. ¿Y quién lo agarró? A ver, Suri, ¿dónde está? A ver, Merari, ¿dónde lo tomaste? Y ahí ya está uno diciéndole a los niños, a la esposa. Y como varones tenemos una frase que decimos, en mi desorden, yo sé dónde está mi orden, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Sí, Tenemos que poner orden, ¿sabes? La primera cosa que tenemos que ordenar es la autoridad. Híjole. No, ya empezó. tomar en cuenta quién es el que está primero, ¿no? Ahora sí que como banda, el escalafón. El orden de autoridad, ¿no? El escalafón, como dice Paquito. Dios, luego la familia. la familia. ¿Y en la familia? Nuestra esposa. En la familia, ¿quién es el que lleva la autoridad? Nosotros. El varón, la esposa, los hijos. Pero a veces delegamos. A veces el varón no le gusta tomar decisiones. Sí. ¿Qué hace? Ay, como tú quieras. No. Tú decide. No, quien ocupa el primer lugar es la mamá, o el papá, o el También, amigo, o el también. tío. Porque muchas veces consultamos a ellos. O el Dale, compadre. o el No compadre. manches. A veces en lugar de hablar con la esposa, ¿no? Sí. También muy cierto, Angelito. Establecer el orden de autoridad, ¿no? En la casa. ¿Quién será el encargado de corregir a los hijos? ¿La esposa? ¿O el esposo? ¿O los dos? ¿O cómo será? Ah, sí.
Pues tenemos que aprender. Tenemos que aprender, exactamente. Tenemos que aprender. Hay un orden. Hay un orden en cómo hacer las cosas en el hogar. Es como les comentaba yo hace rato fuera de cámaras, le decía, ¿no? Hay veces que, como bien dice, que debemos ser mediadores. Y hay veces, muchas veces llegamos del trabajo y nos dice, oye, que tu hijo se portó mal y lo primero que haces, ¡pum! Y ni sabes ni por qué, ni sabes ni preguntas, pues, ¿qué pasó? Lo primero es que llega y eso no es orden. Fíjate, yo me he dado cuenta de esto en mi caso con mis dos hijas. Yo tengo una niña de 8 años y una va a cumplir 3 años. Pero fíjate que yo ya me di cuenta de algo con la chiquita. Para todo grita. Sí. Esperando que qué. Sí. Que yo me enoje con la gran y que yo la regañe. Porque ya es algo que tiene, pues. Así ¿no? es. Entonces primero hay que qué. Pues primero aterrizar qué está pasando, ¿no? Exactamente. Pero fíjate cómo eso va de la mano con nuestro segundo, porque muchas veces pensamos que el ministrar recursos quiere decir nada más económico, pero no. O sea, quiere decir que es un recurso de ver, bueno, a ver, observo a mi hija, este comportamiento es para llamar mi atención, bueno, mi esposa, hoy la vi un poquito molesta, es un recurso de tiempo que tú estás dando para decir, o sea, quiere llamar mi atención porque algo no estoy haciendo. Y muchas veces actuamos mal, ¿no? Sí, es que ese es el segundo punto. Que tenemos que aprender a administrar nuestros recursos, ¿no? Tiempo, el dinero, el amor. Dijera, el dinero no lo es todo. No, Sí. Claro que no. El dinero no A es veces todo. pensamos, ¿no? Que Así con dar, es. que con comprar, que con hacer, es todo. Y no. Muchas veces no es necesario todo eso. Lo principal es el tiempo, ¿no? Calidad de tiempo con ellos, calidad de tiempo con la esposa. Tú no sabes a lo mejor que Don Chicho, el de la carnicería, le está cerrando el ojo a tu esposa, ¿no? Así se llama. Eso es mejor decirlo. Pero fíjate, es lo que estamos diciendo. O sea, son cosas que a veces dejamos pasar. ¿Por qué? Porque no estamos siendo buenos sacerdotes. Porque no estamos ministrando unidad. Unidad en el hogar. Acuérdate, nuestro primer ministerio es la casa, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros Así hijos. es. Hace un rato Ángel mencionaba algo bien interesante, ¿no? Él hablaba y Paco también acerca de sus hijos. Yo también los veo igual. O sea, yo veo que ellos están enamorados de Jesús, enamorados del Señor. Yo entiendo que eso es parte del trabajo que ellos han hecho como esposos. Tanto Paco como Pati han hecho un trabajo excelente con ellos. Ellos se han llegado a enamorar de Jesús, ¿no? Y yo quisiera un día mis hijas igual enamoradas de Jesús, sirviendo, haciendo la obra. Pero eso depende de quién. No depende del pastor, no depende de la oración de un líder, no depende de sus maestros de escuela dominical. Depende de nosotros como sacerdotes, de ti y de mí, que somos la autoridad, que hemos sido llamados para preparar, dice Pablo, para ministrar como sacerdotes y preparar a aquellos que necesitan ser preparados para presentarlos ante Dios. Y tomemos en cuenta que la generación que viene es la de nuestros hijos, ¿no? ¿Qué le quieres dejar? ¿Qué mundo queremos dejar, no? De cierta forma, ahorita estamos viviendo tiempos bien complicados en el mundo, y si nosotros los descuidamos, oía yo a una amiga que decía, prefiero corregirla ahorita a que el día de mañana me dé dolores de cabeza. Y así es, ¿no? Sí, ahora fíjate, ahorita en los devocionales estamos leyendo el libro de Apocalipsis. Hay unos que hasta ni han dormido bien porque salen las bestias. Pero ¿sabes algo? Fíjate, hay algo bien interesante ahí. El tiempo cada día está peor. Así es. El tiempo que nosotros vivimos no es nada con lo que nuestros hijos van a vivir. ¿Y sabes qué es la base de todo esto? La fe. Enseñarles a vivir en fe. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Le estás poniendo de maestro al Netflix? ¿Le estás poniendo de maestro al celular? ¿Le estás poniendo de maestro a sus amigos? ¿O tú le estás enseñando fe? ¿Le estás enseñando a vivir por fe? Así es. ¿Le estás enseñando a que camine con Dios? Porque eso se enseña. Para eso está el sacerdote. Ahorita comentabas algo, Lalo, y me regreso un poquito. Decías, muchas veces cuando iniciamos la vida cristiana,
como decías, ¿no? Cuando inicié, vendía yo más y yo sé que Lalo es un varón de fe y él conoce mucho de la palabra, pero muchas veces no le creemos a Dios, no creemos lo que Dios tiene preparado para nosotros, no creemos que Dios nos ha escogido como unos sacerdotes, ¿no? Y esto es parte de esa fe que dices ahorita, Lalo, que debemos tener esa fe bien cimentada. Hay cosas que se hacen a través de la fe, no hay más. Todo es en fe. Así es. Es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Yo a veces le digo a mi hija, ¿sabes? Me dice, papá, quiero esto. Órale a Dios. Pídele a Dios primero. Dios te lo va a dar. Pídeselo a Dios. Y pues a veces se queda pensando. Pero si te hace como las del gatito y te hace así, dices, ya. No, tenemos que Sí. ver eso, ¿eh? ¿Qué cosas estamos dejando para nuestros hijos? Así es. ¿No? ¿Qué piensas hoy? ¿Quieres ser un sacerdote para el Señor? Ya lo eres. Así es. Ya lo eres. Tan solo tenemos que empezar a caminar, tenemos que empezar a caminar. Primero, empeña tu voluntad. Segundo, degolla al becerro. Así es. Entrégale todos tus pecados. Entrega tu pecado a Cristo. Tercero, empieza a administrar lo que Dios te ha dado. En tu casa, en tu trabajo, en tu familia, todo lo que el Señor te ha dado. Tiempo, así es. ¿Poquito? Así es, qué bonita palabra, la verdad. Nos vamos bien desafiados y ¿por qué no? ¿Por qué no? Si es, creo que es el tiempo, creo que es el momento de que aprendamos a depender de Cristo. ¿Y por qué no ahí donde estás inclinas tu rostro, cierras tus ojos? No es nada místico, no es nada, sino simplemente para que tengas una comunión tú con Dios. Y la verdad, pues, repitas conmigo esta oración y digas, Padre, perdóname porque no he sabido ser un sacerdote. He menospreciado tu palabra. He apartado de ti lo que has puesto en mi corazón. Perdóname, Señor. Reconozco que tú eres mi autoridad. Tú eres el que me dio la vida. Y reconozco que es contigo solo voy a caminar. Contigo solo voy a caminar. Te entrego cada uno de mis pecados. Perdóname, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, Lalito. Muchas gracias. Ángel. Gracias, amigos. Gracias. Y la verdad, esta palabra cada vez nos confronta y cada vez nos desafía. Y la verdad no lo decimos por nadie en especial. Nos vamos bien tocados. Y recuerda que esta es la Legión caminando entre valientes. Y en Entre Amigos es tu casa. Y aquí Dios te va a bendecir.